Bueno, yo creo que estos son conceptos sumamente importantes para la vida pública contemporánea. Es interesante el video que muestras porque toca esos temas, pero habla solamente de nacionalismo y menciona muy lateralmente Estado, pero no queda claro las diferencias entre nación, gobierno, Estado, república, país. Y son conceptos que son vitales. Y, y en el pasado no existían porque no existían naciones, porque no existían estados, porque no existían esto. Lo que existía era gente, tribus y culturas, definitivamente. Ajá, habla muy bien el concepto de cultura, el desarrollo aquí, el concepto de cultura, pero no desarrolla el concepto de civilización. ¿Qué diferencia entre cultura y civilización? Y en realidad el concepto de cultura viene de la noción de cultivo y es una abstracción, porque realmente la idea es que así como el ser humano, como vimos nosotros en la historia, aprendió, consiguió la semilla, aprendió a cultivar la tierra, él posteriormente descubrió que podía cultivar otras cosas, sobre todo en el espíritu humano, cultivar costumbres, cultivar comportamiento, cultivar forma de ser. O sea que ahí se convirtió la noción de la agricultura en una antropocultura, podríamos decirlo. Eso lo acabo de inventar para poderme explicar, pero es una antropocultura, es decir, no es el agro el que se cultiva, sino el hombre, el ser humano Bueno, el que se cultiva. creo que es lo que normalmente se llama cultura. Es que es lo que normalmente se llama cultura. ¿No? Es la capacidad de cultivar. Por eso es un concepto muy, pero muy importante. Eso, las culturas tienen costumbres, por supuesto, y entonces ahí viene toda la problemática de las costumbres de una cultura. Y el ethos es el término que ya vimos en reuniones pasadas. El ethos es el término para hablar de las costumbres. O sea, costumbres en griego se decía ethos y en latín se dice mos, y ahí viene moral. Moral era la traducción al latín que hizo Cicerón del término de ethos del griego. Entonces viene la discusión entre qué es ética o qué es moral y cómo tiene que ver eso con las costumbres. La ética, por ejemplo, la ética de Kant se llama metafísica de las costumbres y esa es su ética. O sea que en cierta medida el concepto de ethos, de ética, está asociado con la noción de costumbre. Y eso tiene que ver profundamente, es uno de los conceptos fundamentales de la cultura. Ahora, el Estado aquí cuando se dice que la nación-Estado, el Estado-nación, cuando se combinan estas dos cosas, y es importante, la nación es un concepto político, perdón, la nación es un concepto antropológico, el Estado es un concepto político. La idea de Estado está asociado con un concepto que es uno que yo trabajo permanentemente, uno de los puntos centrales de mi pensamiento de la filosofía de la computación, y es el concepto de la unidad versus la pluralidad. Es decir, lo que es uno y lo que es varios. Y eso es esencial para distinguir lo que es un conjunto de lo que es una colección. Para el que sabe de teoría de conjuntos, sabe que los conjuntos no son colecciones, sino que los conjuntos son individuos. Porque realmente tú las colecciones tú no puedes trabajar las colecciones infinitas. Pero los individuos sí puedes tomar un individuo que represente a una colección infinita. Y así es que esa fue una separación muy clara que hizo Cantor cuando desarrolló su Menger Theory, o sea, su teoría de los agregados o de los conjuntos, como se llamó después. Y es que al no entender nosotros el concepto de conjunto, el concepto de colección, no entendemos las cosas. Por ejemplo, el Estado es un individuo, la nación es una colección. La nación es un concepto colectivo, mientras que el Estado es un concepto individual. El Estado es uno. El Estado surge de la necesidad de que haya una persona que represente a la nación y le dé una visión antropológica a un concepto etéreo que es la nación. Y digo etéreo porque esa fue una discusión en la época medieval importante que también cubrimos acá, que es el concepto de los universales. El concepto del universal es el concepto colectivo. Es decir,
En la época medieval se le llamaba universal, y el universal viene de, ellos llamaban universalia, y eso lo he dicho en otro momento aquí, creo, que es uni versus alia, o sea, uno versus varios, o sea, otros, en cierta medida. Entonces, ¿qué es lo que es uno y qué es lo que es otro? Y eso es esencial dentro de toda la ontología, qué es lo que es uno y qué es lo que es otro, y qué es lo que es individuo y lo que es divisible. Bueno, por ejemplo, son unas cosas muy, pero muy fundamentales en el corazón de la ontología, que hay que tenerlas claras para comprender el mundo y la dinámica de hoy en día. Entonces, aquí asociamos Estado con república, inclusive, que es una forma de gobernar, y gobierno, el gobierno. Entonces aquí, por ejemplo, en algunas conferencias que hemos visto en estos días, se habla de gobierno y se habla del Estado. Esto es del, no, no, porque que el Estado se apropió, no, no, hablando de que el gobierno se apropió. El Estado somos todos los venezolanos. Es el individuo. El Estado es un individuo que representa a la nación, que es un colectivo. El Estado es un individuo y la nación es un ente colectivo. Entonces necesito un representante. Y el representante para fines jurídicos, por eso se dice que es una persona jurídica, es el Estado. Y no hay que confundir esas cosas. Bueno, no quiero adentrarme, puedo seguir, pero no quiero apoderarme del tiempo. Ya, gracias, Jorge. Bueno, ahora, bueno, no sé si tienes... Quisiera hacer un comentario. Por favor, Emilio, sí, Dale, adelante. Mira, todo lo que dice Jorge es absolutamente cierto y pertinente. Sin embargo, pienso que el tema de interés allí en ese video es el nacionalismo, que no es lo mismo, aunque parezca mentira, que la nación. No, no, no. El nacionalismo es otra cosa. Sí. Y el nacionalismo, que creo que lo estábamos estudiando ya, creo que vimos ya algunos videos sobre el tema. Y yo particularmente comparto lo que expresa el conferencista que vimos. El nacionalismo ha sido la fuente de las principales guerras del siglo XX. No sé si también de las del siglo XIX, pero con toda seguridad de las del siglo XX. Entonces, el tema del nacionalismo es un tema muy difícil porque, por ejemplo, en este momento, en los Estados Unidos, el país está sumamente dividido y el nacionalismo ha hecho mucho daño. El nacionalismo es el responsable de los ataques a las comunidades asiáticas, a las personas de origen asiático, a las personas de origen árabe y a los negros. Por esta visión, como él muy bien apunta, de querer asociar, lo que es absolutamente absurdo, pero es así, de querer asociar una idea de nación americana, donde americana es realmente Estados Unidos, con, con una particularidad de las razas, ¿verdad? El color blanco, los ojitos de tal color, el pelito de tal color, etc. Sí, creo que incluso Y decía raza y religión, ¿no? Bueno, ahí lo de la idea de white, anglo-saxon, protestante. sí, sí, anglo-saxon, protestant, everything. So, y eso, esa idea que con mucho éxito ha manejado en particular el Partido Republicano en los Estados Unidos, esa idea, bueno, entre otras consecuencias, ha traído una gran cantidad de asesinatos en los Estados Unidos colectivos. Porque si ustedes ven, prácticamente todos los eventos en que ha habido muertes colectivas porque algún loquito agarra y sale y empieza a matar gente, han tenido, cuando finalmente los atrapan, cuando los logran atrapar vivos, todos tienen una raíz nacionalista. Es de terror lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces yo creo que el video hoy es muy importante, ¿no? Porque aborda varios aspectos. De verdad muy rico el video, muy interesante. Lo que apunta Jorge es, por supuesto, absolutamente cierto, aunque él se va por la parte del tema ontológico, que es muy importante para entender todo esto, es verdad. Pero la proposición final me llama mucho la atención y me gusta que usara a la frase de Diógenes, ¿verdad? Que decía que él era
un habitante del cosmos, diciendo, no, no, yo no soy griego, yo no soy esto, no soy lo otro. Yo soy Diógenes a mí me encanta, Diógenes el cínico. Y recuerden que él andaba con una lámpara buscando un hombre por ahí. Cuando le preguntaron de qué andaba haciendo con esa lámpara todo el día, decía, no, ando buscando un hombre. Pero no era por homosexual. Él andaba buscando un hombre, ¿verdad? Profundamente estaba buscando, había alguien que mereciera el concepto de hombre. Andaba buscando uno. Diógenes es un tipo súper interesante. No, no te interrumpo más. Él es el de la anécdota con Alejandro Magno. El mismo. Creo que sí. Cuando Sí, tú es el dices, mismo. cuando le Es el mismo. preguntaron que qué sabía hacer en el barco, y dijo que lo que sabía era mandar. No, que Alejandro Magno fue a visitarlo Correcto. y porque Diógenes tenía cierta fama. Y entonces Diógenes estaba, bueno, en la calle sentado. Él, él En Ajá. se su llama barril, Diógenes de sí, en el barril, sí. en Él su se llama barril. Diógenes, históricamente se le conoce como Diógenes de Sinope. Sinope es una ciudad que queda en el norte de Turquía, en el litoral del Mar Negro. ¿Cómo es que se Y llama la ciudad? Alejandro Repite, pasó por por favor. Turquía. La ciudad Sinope, se llama Sinope, Sinope. Sinope. Ok. Sí, Diógenes de Sinope. Y si tú lo buscas en la historia de la filosofía, él es un socrático menor. Él es de los cínicos, no, de los cirenaicos. No, me confundió. Diógenes de bueno, me confundió ahora entre los cínicos y los cirenaicos. Los cirenaicos son de Cirene, que quedan en el norte de Sí. África, y Él era los otros cínico. son los Diógenes era uno de los representantes del Bueno, cinismo. de bueno, cínico, correcto. bueno, y el De ahí video que viene el vimos, término de cinismo. el video De que cinismo. vimos, el autor se hace llamar el historiador cínico. Pero bueno, la anécdota es que Alejandro Magno, en su apogeo, era muy poderoso, tenía un imperio grande, y va, lo visita y le pregunta eh, Alejandro Magno qué puede hacer él por, eh, por Diógenes. Y Diógenes le dice, me estás tapando el sol, por favor, arrímate un poco. Sí. Sí. Eso. Sí, Ese sí, es, sí. Esa anécdota es muy buena. Bueno, ese es de te Diógenes. comento que nosotros teníamos, cuando yo estaba chamo, y estaban de moda en Venezuela las minitecas, ¿ok? Nosotros teníamos una miniteca, mi grupo de 18, 17 y 19 años, digamos, de esa edad, teníamos una miniteca. Se llamaba Los Émulos de Diógenes el Cínico. Qué cómico. Ok, Así era el nombre de mi miniteca. Dale, ok. perdona. Mira, ahora les quiero mostrar 6 minutos. Hay un video que es larguísimo, de 1 hora, bueno, 50 minutos, sobre el nacionalismo que me encanta. Quizá en el año que viene en algún momento se lo muestro completo. Pero ahora quiero mostrar 6 minutos en que dice algo sobre Rousseau. Y luego les voy a mostrar un video de 3 minutos y medio de Jared Diamond, en que Jared Diamond, el de Armas, Gérmenes y Acero, en el que él habla si nacionalismo, si es bueno o malo, o si alguna vez puede ser bueno. ¿Ok? Y después vamos a ya seguir con el tema de la Guayana Esequiba, pero hoy lo quiero mostrar como... A mí me gustan los dramas legales, las películas, series sobre juicios y cosas de esas. Y entonces los videos que voy a mostrar hoy son más como abogados o expertos del tema argumentando qué es lo que pudiera Venezuela decir en el caso en la Corte Internacional de Justicia.